están? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen esta tarde de nueva cuenta, completamente en vivo desde Ciudad Universitaria, aquí en la UNAM Responde, en este espacio donde tenemos el compromiso de seguirles haciendo llegar todo ese conocimiento y las innovaciones que se siguen generando desde nuestra universidad, que no se ha detenido en un solo día durante esta larga pandemia. Sabemos, por ejemplo, que las enfermedades neurológicas se investigan desde distintas áreas de la salud y que nuestra universidad ha hecho importantes contribuciones en este tema. Sabemos que existe un banco de cerebros y hoy estaremos conociendo sobre el Biobanco Nacional de Demencias, único espacio de este tipo en todo el país, así que descubriremos cuál es su objetivo, a qué se dedica, cómo trabajan y seguramente nos seguiremos asombrando con las funciones o con algunas de las funciones de este que es un órgano en verdad sorprendente, el cerebro, y por supuesto se encuentra en la FES Cuautitlán. Además de esto, que es el tema de nuestra entrevista, estaremos hablando de nuestras recomendaciones culturales, tenemos algunas piezas sobre música, tenemos también humor, tecnología y mucho más durante los próximos minutos. Quédense con nosotros. Y comenzamos con un panorama de lo que ocurre en nuestro país y hablando también pues de esas otras crisis como son la crisis del empleo, la crisis económica, y es que recientemente la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos informó que durante estos 8 meses de pandemia se han perdido al menos el 47% de los empleos relacionados con esta industria. Así que una situación complicada. Vamos a ver cuál es el panorama en nuestro país. Estamos nosotros trabajando ya en la logística que implicaría para la Ciudad de México la vacunación del COVID, para que en el momento que tengamos la vacuna disponible no empecemos a trabajar, sino que ya tengamos todo preparado, para que muy pronto ya también estos centros, las escuelas, puedan regresar los niños y las niñas a poder realizar todas sus actividades sociales. Donde sí estamos participando, como lo hemos informado, es con Johnson & Johnson, con la vacuna de Janssen, que se va a aplicar en el Seguro Social. Estaban unos últimos trámites en COFEPRIS, que ya incluso se solventaron los últimos requerimientos de información, y estamos esperando que a partir de que el laboratorio nos lo diga, empezar a hacer los ensayos. Hemos trabajado, hemos mantenido el trabajo a nivel de políticas públicas, seguimos trabajando con las diferentes dependencias, pero evidentemente el tener que quedarse en casa, el tener que trabajar, hacer teletrabajo, ser maestras, hacer cuidados en una sociedad en que no se involucra toda la familia, sí ha puesto a las mujeres en una situación de mayor estrés. Hay hospitales que están ya saturados. En la Ciudad de México, por ejemplo, hay hospitales completamente llenos, algunos de los institutos nacionales de salud. Lo mismo en otras entidades federativas. Los hospitales, sobre todo de gran tamaño, suelen ocuparse por completo de inicio. Así la situación en nuestro país, mientras que en el resto del mundo, al igual que por supuesto en el nuestro, las vacunas y la vacunación sigue siendo una ocupación, una preocupación de los científicos y de las autoridades. Recientemente, Francia dio a conocer que entre diciembre y enero comenzará una campaña masiva para aplicar las primeras vacunas en contra de este virus, el SARS-CoV-2. Veamos también en este momento qué sucede con las cifras y los números en el resto del mundo. El mundo supera los 60 millones de casos de COVID-19. Alemania extiende su bloqueo parcial hasta el 15 de diciembre para reducir la tasa de infecciones por COVID-19 antes del periodo navideño y también informa 410 muertes, su cifra más alta desde que comenzó la pandemia. Corea del Sur reporta su mayor número de casos diarios desde marzo, con 583 nuevas infecciones. Estados Unidos registró récords de muertes, de nuevas infecciones diarias y de hospitalizaciones. Mientras los estadounidenses se reúnen para el Día de Acción de Gracias, el país reportó 2.157 fallecimientos, 181.490 nuevos casos en 24 horas y 89.959 personas hospitalizadas. Irán reportó 13.843 nuevas infecciones, su mayor aumento diario desde que inició la pandemia. México suma 10.335 nuevos casos, su segundo día registrando más de 10.000 infecciones,
y 858 fallecimientos en las últimas 24 horas, para un total de 1.070.487 contagios y 103.597 muertes. Singapur cumple 14 días sin registrar ningún caso de COVID-19. Rusia registró un récord de 507 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Perú suma 660 nuevos casos en las últimas 24 horas, para un total de 952.439 contagios confirmados. Brasil registra 654 muertes y 47.898 nuevos casos en las últimas 24 horas, con lo que acumula 170.769 fallecimientos y 6.166.606 contagios. Y como lo ha expresado en distintos momentos uno de los universitarios más reconocidos y más queridos de nuestra universidad, el doctor Antonio Lascano, la ciencia debe ser parte de nuestra identidad y también nos debe permitir actuar conscientemente. Y otra manera de actuar responsablemente, por supuesto, es escuchar la voz, los consejos de los universitarios, de los especialistas, y qué mejor ejemplo que lo que sucede en esta pandemia con el doctor Carlos Rosales, quien todas las tardes nos ayuda a resolver las dudas que ustedes nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp. Lo escuchamos. Doctor, buenas tardes. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Nos pregunta el público, ¿es verdad que en la Ciudad de México ya vamos a regresar al semáforo rojo? Bueno, revisemos y recordemos. El semáforo epidemiológico es un indicador del grado de hospitalización. ¿Qué tan llenos están los hospitales de pacientes con la COVID-19? Cuando el semáforo está en rojo significa que más del 65% de las camas de los hospitales están ocupadas. En el color naranja es menos del 65%. Veamos los datos de hospitalización en la Ciudad de México. En los meses de mayo y junio hubo un pico muy alto de muchas personas hospitalizadas, y luego empezó a bajar. A partir de julio pasamos al semáforo en color naranja. Sin embargo, a mediados de octubre y lo que llevamos de noviembre se ha visto una alza en el número de hospitalizaciones nuevamente. El caso de los pacientes críticos, los pacientes que están en el hospital intubados, la tendencia a la alza es aún más pronunciada. Entonces, si esta tendencia continúa, es muy probable que los hospitales lleguen a saturarse a más del 65% y eso significará que tendremos que pasar nuevamente al semáforo en color rojo. La única forma de detener esta tendencia es evitando las infecciones. Necesitamos que todos cooperemos. Por favor, siga las recomendaciones y sígalas bien, porque el riesgo de regresar al semáforo rojo es muy real y muy probable si no hacemos nada para detener las infecciones. Cuídense mucho. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor, y es momento de nuestra entrevista. Analizar todas y cada una de las partes que conforman nuestro cerebro, saber cómo funciona, tener un amplio conocimiento sobre este órgano sorprendente, ha sido una tarea que ha requerido una buena parte de tiempo de investigadores de todas partes del mundo. Para conocer qué están realizando en nuestro país sobre este órgano sorprendente con respecto a las enfermedades neurodegenerativas y también para saber qué están planeando con respecto a la enfermedad y a los posibles reacciones sobre la enfermedad de COVID-19. Esta tarde me da mucho gusto saludar a un universitario. Se trata del doctor José Luna Muñoz, quien es el director del Biobanco Nacional de Demencias, que pertenece a la FES Cuautitlán. Es además doctor en Ciencias de la Salud y también especialista en neuropatología de las demencias. Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo en este espacio universitario. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. Es para mí un placer y un gusto poder estar con ustedes y poderles comunicar un poco de lo que estamos haciendo ya en el Biobanco Nacional de Demencias
aquí en la FES Cuautitlán. Pues vamos a platicar de eso. Ya habíamos tenido la oportunidad hace unos minutitos, doctor, pero debemos compartirle a todas las personas que nos ven del otro lado de las pantallas en qué consiste este biobanco. Y lo primero que me gustaría preguntarle, que nos comparta un poquito de la historia, de los antecedentes con respecto al estudio de este órgano del cerebro en nuestro país y también cómo llega a formarse este banco en nuestra universidad. Comencemos por ahí, doctor, por el principio. Bueno, mira, todo surge con la idea del doctor Raúl Mena López. Él fue uno de los pioneros realmente en estudiar la enfermedad de Alzheimer precisamente en ciencia básica. Cuando él llega de su estancia postdoctoral, él llega precisamente a estudiar esta enfermedad, pero se encuentra con el problema que no tiene lo que son los medios para poder trabajar y estudiar y continuar. Y estos medios se refiere precisamente a lo que es la materia prima, que es el cerebro, ¿no? El cerebro de personas que fallecen con estas alteraciones neurodegenerativas, principalmente la enfermedad de Alzheimer, es lo que a él prácticamente le inició con ello, ¿no? Este proyecto que inició el doctor Raúl Mena, como te comento, desde 1992, yo llegué a su laboratorio en 1989 para estar asistiendo al doctor Mena en las investigaciones, colaboré con él, fue mi tutor y mi maestro, ¿no? Entonces, con él empecé precisamente a ver todo el desarrollo de este biobanco, del banco de cerebros, ¿no? Que posteriormente, desafortunadamente, en el 2011, el doctor Mena tiene un problema de salud grave que lo saca del laboratorio y en el 2014 fallece. Esto ya en el 2012 yo me hago cargo precisamente del banco de cerebros y posteriormente con esa inquietud que era para poder entender los procesos moleculares que ocurren en el cerebro de las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer y sobre la idea precisamente de tratar de encontrar un biomarcador específico para poder diferenciarlo de otras enfermedades neurodegenerativas, nos dimos a la tarea precisamente de empezar a obtener cerebros de otros padecimientos o de otras alteraciones neurodegenerativas, como es demencia frontotemporal, parálisis supranuclear progresiva, enfermedad de Parkinson, en fin, una nueva serie de enfermedades neurodegenerativas que nos ayuda precisamente a buscar y encontrar una proteína que pueda ser diferente y que nos pueda indicar realmente en etapas tempranas y en vida lo que es para diagnosticar fehacientemente lo que es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Ya que el proceso de diagnóstico confirmatorio al 100% se hace por un estudio post-mortem. Esto es cuando la persona fallece, se analiza el cerebro, se hacen estudios histopatológicos y ya podemos hacer nosotros precisamente el diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que nosotros podemos en vida diagnosticarlo al 100%, ¿no? Por otro lado, aunque la también, investigación continúe, digamos, ya con estos órganos post-mortem. Doctor, lo voy a interrumpir solamente para que nos ayude a entender cuál es la diferencia entre un banco y un biobanco como el que se encuentra en la FES Cuautitlán. Entonces, mira, el banco de cerebros normalmente se utiliza es una unidad donde se preserva solamente el cerebro para poder hacer investigación, ¿no? En cambio, el biobanco adicionalmente, lo que estamos haciendo nosotros es obtener cerebros, pero adicionalmente vamos a obtener también fragmentos de órganos de las personas que fallecen con las enfermedades neurodegenerativas y adicionalmente también vamos a obtener lo que son fluidos. Esta es una de las diferencias muy importantes y también dentro de ello es que el Biobanco Nacional de Demencias que estamos desarrollando dentro de la Facultad de Estudios Superiores en Cuautitlán, esto también va a ser una unidad para que estudiantes tanto de la universidad, de la facultad, de la UNAM y de otras instituciones puedan llegar también a hacer sus investigaciones y nosotros los vamos a apoyar. Dentro de esto también es el desarrollo de este biobanco también tiene que ser una unidad principalmente de diagnóstico. Entonces, fíjate, nosotros estamos haciendo precisamente investigación, pero nosotros estamos apoyando a los patólogos en el diagnóstico de estas enfermedades, ya que utilizamos marcadores específicos para ello, ¿no? Entonces, la diferencia prácticamente radica en eso, que nosotros vamos adicionalmente del cerebro,
cerebro, vamos a obtener también fluidos y órganos para poder hacer estos diagnósticos y estas investigaciones. Exacto, un proceso, digamos, como mucho más complejo. Sabemos que la ciencia evidentemente da respuestas, pero lo que la mueve pues es hacer preguntas constantemente que van surgiendo, y mientras más avancen estas investigaciones, pues hay mucho más que aprender. Doctor, este espacio en la FES Cuautitlán, aunque no se ha inaugurado, vamos, oficialmente, ya está trabajando. ¿Cuál es la importancia en cuanto al tema de la ciencia y la investigación en nuestro país? Porque además es el único espacio en su tipo en todo el territorio. Sí, fíjate que afortunadamente el doctor, el maestro en ciencias Jorge Alfredo Cuellar, que es el director de la facultad, y el secretario general José Francisco Montiel, el doctor Francisco Montiel Sosa, ellos han visto realmente con muy buenos ojos el que yo haya llegado ahí a la FES precisamente para desarrollar este biobanco, porque inclusive, principalmente, como tú bien dices, es el primero en su tipo en México y también en América Latina. Ya pertenecemos a una red internacional que es la Red Latinoamericana de Bancos de Cerebros, pero esto nos va a ayudar precisamente a poder generar más investigación, sobre todo buscando este biomarcador específico y buscando un método de diagnóstico no invasivo para poder tempranamente diagnosticar la enfermedad de Alzheimer, que este es uno de nuestros objetivos. Si nosotros logramos encontrar y desarrollar este biomarcador específico para la enfermedad de Alzheimer, podremos también hacer estas investigaciones para poder definir que en otras enfermedades neurodegenerativas también qué molécula o qué proteína se está modificando que nos puede también indicar el inicio de la enfermedad, y esto a la larga, si nosotros podemos encontrar este método de diagnóstico no invasivo para poder diagnosticar estas enfermedades neurodegenerativas, a la larga nos va a ayudar inclusive para poder monitorear los fármacos que se vayan a utilizar para los pacientes en vida, ¿no? Y eso nosotros nos va a poder ayudar para precisamente ver cómo está comportándose las proteínas que se modifican en la enfermedad de Alzheimer, y que esto a su vez pueda ya realmente ayudarnos precisamente en un tiempo más corto ver la efectividad de los fármacos que se vayan a utilizar. Información oportuna. Doctor, mencionaba ya usted a los patólogos. ¿Cómo está conformado el equipo de trabajo? ¿Cómo está conformado estos recursos humanos que están trabajando ya en esta instancia universitaria? Pues mira, aquí esto es muy importante. Nosotros tenemos una colaboración muy estrecha con hospitales, ¿no? que son los que nos apoyan precisamente para poder obtener los encéfalos. El encéfalo se obtiene principalmente en los hospitales que ya tenemos colaboración. Dentro de ello, por ejemplo, ahorita estamos en proceso de poder hacer una colaboración con el Instituto Nacional de Neurología, que es donde normalmente nosotros anteriormente con el doctor Mena obteníamos parte de estos encéfalos, ¿no? Dentro de ellos, obviamente, también es muy importante que veamos que los patólogos de allí nos están apoyando precisamente abiertamente para poder generar esto, ¿no? La toma del encéfalo, y por otro lado también apoyar este desarrollo de este diagnóstico histopatológico. Nosotros, a través de marcadores específicos dirigidos contra la proteína tau, que es una proteína que se modifica en la enfermedad de Alzheimer y que se acumula, y que esto realmente correlaciona con el deterioro cognitivo de la persona, y otra proteína o otro péptido que se va acumulando anormalmente son las placas amiloides. ¿Sí? Las placas amiloides están constituidas de un péptido de amiloide beta, que esto genera un proceso inflamatorio. Dentro de ello, pues, entonces, tenemos realmente el organigrama dentro del banco, que es el director y el secretario general, pues obviamente el maestro en César José Alfredo Cuellar y el doctor José Francisco Montiel, pues son los que realmente están apoyando todo este desarrollo dentro del biobanco, ¿no? De ahí, obviamente, el director del Banco de Cerebros es su servidor, y tenemos dos coordinadores, que es la maestra Sandra Martínez y el maestro en ciencias Eric Ballesteros, ¿no? Dentro de ello también tenemos que ver que no nada más es un solo grupo de personas, sino que también hay asesores científicos, tanto nacionales como internacionales. Dentro de los
de estos asesores nacionales está la doctora Auralia Barbosa y la doctora Bárbara Sainz Ibarra, que son patólogas y neuropatólogas del Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León, que también ellos han manifestado ya su apoyo para poder continuar con la donación de órganos y de cerebros para la investigación, ¿no? Dentro de ellos también tenemos 2 asesores internacionales, que es el doctor George Perry, que es un investigador muy reconocido a nivel internacional, y en su haber tiene más de 1,500 publicaciones que ha estado en investigación precisamente con la enfermedad de Alzheimer. Entonces él nos está apoyando con toda su experiencia, toda su expertise, precisamente nos está apoyando al desarrollo de este Biobanco Nacional de Demencias, ¿no? Así también tenemos una colaboración muy, muy estrecha con la doctora Mar Pacheco, ¿no? Con ella tenemos una colaboración muy estrecha que inclusive, fíjate, ella está ahorita en República Dominicana, en la Universidad Pontificia de la Pucamaima, que ellos realmente hemos sometido proyectos de investigación inclusive al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que realmente nos apoyaron un proyecto para una proteína que la estamos encontrando que se modifica en la enfermedad de Alzheimer, que en este momento a nivel mundial nadie la ha reportado, ¿no? Que se modifica, y nosotros vamos a ser el primer grupo que vamos a presentar esto, y ha sido precisamente con un apoyo también internacional que ha sido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de allá, ¿no? Asimismo, una de las cosas que también hemos podido consolidar es el Banco de Cerebros de República Dominicana, que esto, fíjate, me pidieron para que pudiera apoyar a desarrollar ese Banco de Cerebros de República Dominicana hace 3 años, y entonces estuve yendo constantemente allá a República Dominicana. Lo pudimos consolidar el año pasado, y bueno, esa es también una colaboración muy estrecha con la universidad, que es la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, ¿sí? Que ahí está el banco, albergándose el Banco de Cerebros de ese país, y que es lo que estamos ahorita colaborando con ellos, ¿no? La multidisciplina presente, por supuesto, en nuestro país, pero también indispensable las colaboraciones con otras instancias educativas y de salud de otros países. Doctor, nos queda poco tiempo para ir a la pausa y no podemos irnos sin entender cuál es la esencia, cuáles son las cualidades de este órgano de los seres humanos, y nos ayuda a entender un poquito cuáles son los procesos, qué es lo que logra el cerebro y por qué es tan importante investigarlo y conocerlo, doctor. Pues fíjate, realmente para mí, y bueno, realmente el cerebro es la esencia de un individuo, ¿no? El cerebro mismo es realmente lo que uno es, y su relación con la sociedad. Precisamente el cerebro es la que nos genera toda esta estrecha relación con todo nuestro ambiente, con toda nuestra sociedad, ¿no? Desafortunadamente, en la enfermedad de Alzheimer, que es una de las enfermedades a las que me dedico yo con mi grupo de colaboradores, con mis estudiantes, precisamente es estudiar esta enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque realmente lo más importante en un cerebro es realmente la memoria, el recuerdo. Si nosotros vemos realmente nuestra esencia como individuo es el aprendizaje de situaciones, de actividades que vamos generando desde la infancia, y todo esto, la forma de ser, la forma de expresarnos, la forma de presentarnos, la forma de interrelacionarnos con otras personas, precisamente es de acuerdo a todas aquellas vivencias que hemos tenido desde la infancia, ¿no? De todos esos aprendizajes. Desafortunadamente, la enfermedad de Alzheimer, lo que queda es ya esos recuerdos se van perdiendo, y una de las cosas importantes es que se van perdiendo los recuerdos inmediatos, no los más antiguos, sino se van perdiendo los recuerdos inmediatos, ¿no? Por otro lado, también tenemos que ver que lo que se pierde son conceptos. Se pierde el concepto. Esto es, yo veo un vaso, sé para qué es; yo veo un bolígrafo y sé para qué es. Entonces las personas con Alzheimer empiezan a perder ese tipo de conceptos, ¿no? Entonces, como pierden esos conceptos, como ya no saben para qué funciona, para qué es, obviamente van a tener también problemas de lenguaje. ¿Por qué? Porque ya no se van a empezar a poder
interactuar con las otras personas porque van olvidando las palabras, ¿no? Sí, claro, se trata de limitantes que impiden un desarrollo integral. Doctor, se nos ha terminado el tiempo de esta primera parte de la entrevista, pero regresaremos para hablar del cerebro, que como dicen por ahí, pues es el que nos permite, la historia no solamente es lo que pasó, sino la forma en la que lo recordamos, y entonces de ahí también la importancia de seguir investigando sobre este órgano. Le pido que nos permita unos minutos, regresaremos más tarde para conocer en qué consiste y cuáles son los objetivos y los proyectos de esta instancia universitaria que, como bien nos decía, es única en nuestro país. Y también al regresar de la pausa tenemos nuestras recomendaciones culturales, tenemos música y mucho más. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Qué gusto que continúe con nosotros aquí en La UNAM Responde, y estamos listos para hablar de libros, de teatro y más en nuestras recomendaciones culturales para esta tarde. Teatro UNAM te invita a participar en el 19º concurso de crítica teatral Criticón, donde podrás escribir o comentar sobre los aspectos que conforman una puesta en escena y que son concebidos, desarrollados y materializados por creadores y realizadores, incluyendo autores, directores, diseñadores y actores. El concurso está abierto a todo el público que tenga el interés de compartir su crítica sobre alguna puesta en escena realizada por la Dirección de Teatro UNAM. Los 2 ganadores recibirán una remuneración económica y su texto será publicado en las revistas Paso de Gato y Punto de Partida. La convocatoria cierra el 13 de diciembre. ¿Qué ha pasado con las industrias culturales en los últimos meses y cuál es su futuro? A través del libro Para salir de terapia intensiva, estrategias para el sector cultural hacia el futuro, podemos acercarnos a la situación de estas prácticas, las personas involucradas y las estrategias que pueden llevarse a cabo en un mediano y largo plazo para impulsarlo. El responsable de Cultura UNAM, Jorge Volpi, la maestra Graciela de la Torre y el maestro Juan Meliá ofrecerán una plática sobre este tema y sus complejidades el 30 de noviembre. Para seguir hablando de libros, la segunda Feria Universitaria del Libro UGED 2020 presenta Como agua para el antropoceno, manual para el planeta con recetas, relatos y ciencia. Libro que integra a 35 autores que comparten el amor que tienen por la vida, por el planeta y por la comida. Una obra que trata de hacer evidentes los efectos nocivos que provoca el ser humano en el medio ambiente, al mismo tiempo que muestra la empatía y el cariño que podemos desarrollar por lo que tenemos a nuestro alrededor. Únete a la presentación el 27 de noviembre a las 12 horas. El acoso sexual infantil es una grave problemática que se ha incrementado e incluso duplicado durante esta pandemia. Sobre esto es la reflexión de Jacobo Dayan para esta tarde. Buenas tardes. El portal Animal Político reportó que durante la cuarentena en la pandemia se ha duplicado el número de casos de niñas, niños y adolescentes que fueron contactados por internet por personas que les pidieron fotos o videos sexuales y los consiguieron a través de engaños, intimidación o extorsión. Son más las mujeres menores de edad quienes fueron contactadas para pedirles estos materiales sexuales en línea. Esto coincide con todas las estadísticas de abuso sexual infantil que indican que a partir de los 10 años las víctimas son 70% niñas. Algunos datos globales. Europa ha registrado niveles récord de contenido sexual infantil compartido en línea, ya que creció en 106% durante la pandemia. Los reportes de violencia sexual infantil también han crecido durante la pandemia en Estados Unidos. Tan solo en marzo aumentó el 22%. Argentina señaló en septiembre que crecieron 13% las llamadas de emergencia por violencia sexual contra niñas y niños y 267% los casos de menores violentados en un entorno digital. En México no hay datos oficiales. Sin poder cuantificar el problema ni las tendencias, difícilmente podremos solucionarlo. Buenas tardes.
Y además son temas que por su situación y por su complejidad son muy difíciles de entender y de contabilizar. Los daños van mucho más allá de lo que se pueda decir o hacer. Y bueno, vamos a temas más amables. Los chicos de No Memes esta tarde nos hablan de la tecnología aplicada a la moda. Como los inventos tecnológicos rompen toda convención para evolucionar sus diseños y funcionalidad, en No Memes rompemos la cuarta pared de La UNAM Responde, aunque sea para hablarte directamente y compartirte información sobre el mundo que sucede dentro de las computadoras y que cada vez más las traspasan. Si eres un amante de la moda y la tecnología, el No Memes de hoy es para ti. El uso de softwares y plataformas digitales se han mostrado como una gran opción para la comercialización en estos días de aislamiento. Muchos campos, como el de la salud, se han beneficiado y ahora es turno de la moda. La firma británica Burberry fue pionera en la apertura de tiendas conectadas a la tecnología. Además, ya lanzaba el año pasado un videojuego llamado B-Bounce, donde podíamos disfrutar sus prendas vistiendo al protagonista del juego. Ahora, la casa capitaneada por Riccardo Tisci ha decidido usar esta tecnología para mejorar los procesos creativos, creando un software que permite colocar plantillas en prendas 3D. Entonces, ¿cómo funciona? Se coloca una impresión bidimensional en una plantilla de producto 3D, mostrando inmediatamente cómo quedará el producto terminado y proporcionando retroalimentación instantánea en tiempo real. La compañía indicó que el uso de 3D ahora está integrado en su modelo de comercialización, permitiendo un proceso más sostenible, creativo y eficiente, y se ha convertido en una herramienta básica en el proceso de ingeniería de impresión. Definitivamente, la tecnología cada día, directa e indirectamente, forma parte de nuestra vida, pero nunca deja de sorprendernos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo No Memes. Exactamente, la tecnología nunca deja de sorprendernos y seguramente así seguirá siendo durante los próximos años. Y bueno, es momento de hacer la segunda pausa aquí en La UNAM Responde. Al regresar seguiremos hablando y sorprendiéndonos sobre la magia que ocurre con el cerebro. Qué gusto que continúen con nosotros. Comenzamos este último bloque de La UNAM Responde hablando de ese elemento que nos acompaña en muy distintos momentos de nuestra vida y es la música. ¿Qué sucede con respecto a las revoluciones? Veamos la siguiente nota que nos prepararon los chicos de En Trending. La música ha revolucionado tanto como nosotros lo hemos hecho, viviendo diferentes épocas donde cierto género musical se posicionó como la forma de expresión de la sociedad del momento. Durante el siglo XX surgen los distintos géneros musicales que han sido más escuchados y consumidos a nivel mundial. En 1917, el jazz tuvo origen en Nueva Orleans, siendo Buddy Bolden la primera figura del estilo definido. En los años 50, el rock and roll aparece en los escenarios de Estados Unidos. Hay quienes datan su origen con Bill Haley, con Chuck Berry o con Elvis Presley, considerado el rey del rock and roll. Hacia 1960, un nuevo género rebelde surge en Inglaterra y los Estados Unidos, el rock. Letras antisistema, guitarras, bajos y baterías lo caracterizan como símbolo de libertad de expresión y protesta. El rock convirtió a la música en un instrumento político. Bandas como The Beatles, The Rolling Stones, The Who, The Beach Boys o Led Zeppelin, solo por mencionar algunas, se volvieron figuras icónicas del género entre 1960 y 1970, marcando una significativa revolución musical. Los años 70 vieron nacer nuevos géneros, como el reggae, con su pionero Bob Marley, la música disco, con voces como la de Donna Summer o Gloria Gaynor, el rap, caracterizado por la rima y precursor del género surgido en el sur del Bronx y Harlem en los 90 llamado hip hop, y la música electrónica, creada, producida e interpretada a través de medios electrónicos. Para 1983, la inclusión de sintetizadores y cajas de ritmos provocan una segunda revolución musical, y es aquí cuando la música pop hace su entrada, posicionando a artistas como Michael Jackson, denominado el rey del pop. El pop se ha construido y forjado con elementos de otros géneros, utilizando las tecnologías para su producción y expansión como industria con un carácter masivo y comercial.
La tercera revolución musical fue expresada a partir de 1991, con la llegada de la denominada música comercial, en la que la armonía pasó a segundo plano, predominando ahora el sonido de la voz y el ritmo. El boom del pop durante la década de los 90s y principios del 2000 trajo figuras como Britney Spears, las Spice Girls y los Backstreet Boys. De 2005 a la fecha, el reggaetón, surgido en Puerto Rico en la década de los 90s con Daddy Yankee y DJ Playero, basado en una sincronización del ritmo característica del género, pronto se masificó hasta popularizarse internacionalmente como uno de los géneros musicales más escuchados. Y de la música pasamos a la filosofía. Esta tarde la doctora Ángeles Eraña nos comparte su opinión sobre lo que sucederá cuando se abran las puertas. Cuando se abran las puertas. La reflexión de Humanidades UNAM sobre el futuro. Me llamo Ángeles Eraña, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Y cuando se abran las puertas, yo creo que todos nos preguntamos qué es lo que va a pasar. Y yo creo que todavía no estamos en un momento de realmente tener respuestas para esta pregunta. Yo creo que no sabemos bien a bien qué es lo que va a venir. Y creo que esto tiene mucho que ver con que ahora vemos el mundo desde una ventana, lo vemos en el mejor de los casos desde un balcón, y eso, o desde las pantallas en nuestras casas, desde las pantallas de los ordenadores, y eso uno nos da una visión limitada y la otra nos da una visión sesgada. Creo que tres ejes por los que podemos empezar a especular son: uno es el tiempo, la percepción del tiempo; otro es el deseo, la estructura del deseo; y el tercer punto que me parece que es fundamental pensar para poder responder a la pregunta de qué va a venir es el tema del cuerpo. Entonces, respecto al tiempo, algo que ha pasado que me parece que es muy interesante es cómo ha cambiado nuestra manera de habitar el tiempo. En realidad, pienso que la prisa que teníamos siempre, que nunca nos ha alcanzado el día, que siempre íbamos tarde a todo, eso no está ahora. Aunque el día parece durar poco, de todas maneras, el tiempo no se percibe como algo apresurado, sino como algo que estamos realmente habitando, por decirlo de esta manera. Y quizá el hecho de que se hayan parado todos los procesos productivos hace que estamos viviendo el tiempo de esta otra manera, y lo que hay que preguntarse es qué va a pasar después. Y si somos muy pesimistas, podemos pensar que el tiempo se va a acelerar más, que va a haber como una ansiedad de producir todo lo que no se produjo en estos tiempos. O bien podemos pensar, como hay gente que lo ha pensado, que en realidad esto va a ser un aprendizaje, una enseñanza de cómo vivir un tiempo menos apresurado nos permite hacer una cantidad inmensa de cosas que antes no hacíamos. La estructura del deseo creo que es otro tema muy importante. Hay mucha gente que ha estudiado cómo el capitalismo lo que hace, o las sociedades capitalistas, parte de lo que hacen es que nos mantienen en un estado de deseo insatisfecho, porque si deseamos un objeto, una mercancía, muy pronto cuando ya la tenemos aparece una nueva, y entonces el deseo de tener algo se convierte en un deseo de tener algo que no tengo todavía, y siempre estamos en ese estado. Lo que pueda pasar es que se cambie la estructura del deseo, porque eso sí creo que puede ser que esté pasando, y puede ser que pase en el futuro, que nos percatamos de que hay una cantidad muy grande de cosas que realmente no necesitamos para vivir bien, y quizá entonces la estructura de nuestro deseo se transforme, pero eso es algo que solo puede verse, como dije antes, cuando volvamos a las calles y nuestras relaciones se vuelvan a echar a andar, se vuelvan a engranar. Y eso tiene que ver, esto último, de cómo se van a engranar las relaciones, con el último eje, que es el del cuerpo. La ausencia de los cuerpos de los otros o de las otras, lo que han hecho es muy patente la necesidad del cuerpo para la comunicación, ¿no? Entonces, este gran auge que ha habido en los últimos años, por ejemplo, de los sitios de citas, y que hacen que las relaciones se tengan a la distancia, y entonces tú no miras al otro sino hasta después de mucho tiempo de estarte comunicando con esa persona. Y entonces creo que el confinamiento lo que ha hecho ver es precisamente la falta del cuerpo del otro, cómo te hace sentir profundamente aislado. Y entonces quizá, ojalá,
volvamos a un mundo en el que valoremos mucho más y nos demos cuenta de hasta qué punto nuestros cuerpos lo que hacen, entre muchas otras cosas, es manifestar nuestra vulnerabilidad. Y cómo todos y todas somos profundamente vulnerables y necesitamos recuperar ese valor de cada una de nosotras para establecer relaciones desde ahí, desde la ternura, desde la vulnerabilidad del otro, que es la mía propia. Y si eso es así, entonces quizás sí podríamos ser optimistas, creo, respecto de los otros dos temas. Si eso no ocurre, entonces creo que no podemos ser muy optimistas. Pero realmente esto que estoy haciendo es especulación, imaginación, ideas que puedo compartir, que han estado rondándome a mí en estos días. Cuando se abran las puertas. Humanidades UNAM. Un nuevo nosotros. Pues sí, pueden ser muchas las reflexiones y en verdad creo que el tiempo es uno de los grandes dilemas de esta pandemia. Si tenemos mucho, si tenemos poco, eso nos toca a todos y cada uno de nosotros. Es momento de retomar nuestra segunda parte de la entrevista con el doctor José Luna Muñoz, director del Biobanco Nacional de Demencias, que pertenece a la FES Cuautitlán. Doctor, ya después de toda esta introducción y de acercarnos a este órgano y las investigaciones que están haciendo, me gustaría comenzar esta segunda parte preguntándole acerca de los factores que determinan la salud o la enfermedad de este órgano humano. Fíjate que dentro de esto nosotros hemos podido, de hecho estamos estudiando precisamente, tengo unos de mis estudiantes de maestría que están trabajando precisamente buscando los factores de riesgo que pueden estar predisponiendo al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Dentro de estos factores de riesgo, los que se han sugerido es, por ejemplo, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, la mala alimentación y sobre todo el alto consumo de azúcares y de grasas. Eso también son factores de riesgo, pero ojo, yo aquí quiero hacer una aclaración. Son factores de riesgo, no todos lo van a poder desarrollar. Esto es muy importante porque finalmente tenemos que ver, por ejemplo, hay desafortunadamente en nuestro país, tenemos un alto índice de diabetes y también un alto índice de obesidad. Aquí lo más importante es tratar de controlar estas alteraciones que podemos tener de glucosa cuando tenemos diabetes, y eso mientras nosotros tratemos de mantener controlado esta diabetes, pues obviamente vamos a tener mucho menos riesgos de poder desarrollar la enfermedad de Alzheimer o padecer una demencia, ¿no? Entonces es muy importante que esto se pueda aclarar, que solamente son factores de riesgo, pero que obviamente se han asociado precisamente de ello. Dentro de estos factores de riesgo también se ha mencionado que lo que es el estrés, la depresión también son factores de riesgo que están involucrados en este proceso degenerativo, ¿no? Entonces también tenemos que ver la manera de poder nosotros controlar esto, alimentarnos bien, hacer ejercicio y obviamente también tener una actividad física y mental para que nosotros podamos disminuir el riesgo. Y por otro lado, si ya tenemos esa predisposición a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, pues obviamente hacerlo y tener todas estas actividades nos van a poder ayudar a retrasar realmente el proceso de evolución de esta enfermedad, ¿no? Entonces, estas son una de las cosas que nosotros estamos haciendo y buscando precisamente en los cerebros de personas que fallecen sin algunas alteraciones neurodegenerativas, pero que tienen estos factores de riesgo. Entonces, con este estudiante estamos nosotros precisamente buscando estas relación en cuanto a lesiones y proteínas que se modifican en la enfermedad de Alzheimer. Doctor, considerando lo que nos ha platicado durante los últimos minutos con respecto a la investigación, al diagnóstico que realizan sobre las enfermedades neurodegenerativas, con respecto en particular a las enfermedades relacionadas con, por ejemplo, a los padecimientos o las causas del Alzheimer, me gustaría que nos hablara de cuáles han sido esos logros. Nos hablaba, por ejemplo, de estas proteínas que han encontrado, que ahondemos un poquito más en estos temas. ¿Cuáles son los avances, los logros que han encontrado desde esta instancia universitaria, por supuesto en colaboración con algunas otras? Fíjate que una de las cosas muy importantes que nosotros hemos planteado ante la comunidad científica internacional es precisamente dentro del proceso degenerativo que vemos en las células, los procesos moleculares, que una vez que ha sido sintetizada la proteína se modifica, y hemos podido nosotros sugerir
que inclusive dentro de estos procesos patológicos que se ha sugerido que inician realmente todo el proceso neurodegenerativo, que es, por ejemplo, la adición de grupos fosfatos, son unas pequeñas moléculas que se van adicionando a la proteína tau, que le cambian sus características físicas y le favorecen tanto el rompimiento de la molécula, pero también como los cambios conformacionales. Esto es que cambia su estructura de la molécula. Esto es muy importante porque se ha sugerido a nivel internacional que el proceso de fosforilación es el mecanismo inicial y que detona todo el proceso degenerativo. Sin embargo, nuestros estudios están sugiriendo que inclusive, que es lo que hemos propuesto en varios artículos ya que hemos publicado en revistas internacionales, es precisamente que el mecanismo de fosforilación es un mecanismo de protección de la neurona para que pueda prolongar más su vida. Y este mecanismo de protección es ante la presencia de un fragmento de esta misma proteína tau que se va modificando y se expresa en el cerebro, y esta truncación que culmina en un aminoácido específico que es el aminoácido 391, este fragmento es altamente tóxico a la célula. Entonces lo que hace que esto genere realmente, empiece a agregar y acumular más proteína tau, formando obviamente las marañas neurofibrilares que estamos viendo. Ahora, la maraña neurofibrilar correlaciona realmente con el deterioro cognitivo de la persona, y esta es la responsable realmente de que se pierda la memoria y que tenga alteraciones de juicio y conducta, porque estas lesiones o esta muerte neuronal por estos filamentos que son altamente insolubles, estos van avanzando paulatinamente, invadiendo áreas específicas de nuestro cerebro, primeramente el hipocampo, que es la de los recuerdos de corto plazo, y posteriormente ya hacia la corteza temporal y frontal, que es donde ya vemos la expresión realmente de lo que son las alteraciones de juicio y conducta. Todos estos mecanismos, pues obviamente no es un estudio que lo hagamos al vapor, ¿no? Sino que estamos estudiando constantemente todos estos procesos moleculares, pero adicionalmente dentro de esto hemos encontrado también con uno de mis estudiantes, Oscar Soto, que fue mi estudiante de maestría y ahora ya es también profesor investigador en la FES, pero en Iztacala. Con él encontramos también otra proteína que ha sido y que tenemos también en colaboración con República Dominicana, con la escuela, la Universidad Católica Madre y Maestra, y también así con la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña que te comento. Con estas dos universidades estamos precisamente trabajando en estas dos proteínas, una proteína de inflamación, que normalmente esta proteína de inflamación no se presenta en el cerebro en condiciones normales, y de hecho no se había presentado en ninguna otra alteración. Sin embargo, en la enfermedad de Alzheimer nosotros encontramos que esta proteína de inflamación está abundantemente expresada, y sobre todo se relaciona con el otro depósito o con la otra lesión, que es la placa neurítica, que está constituida de depósitos de amiloide beta. Esta proteína de inflamación también se ve expresada abundantemente en los vasos sanguíneos. Esto quiere decir que inclusive se está alterando también lo que es la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces, si lo vemos nosotros a través de esa secuencia de eventos que están sucediendo, aquí, por ejemplo, estamos viendo en la imagen, estamos viendo las lesiones, cómo se van agregando y cómo muere la neurona. Lo que vemos en la primera imagen es el depósito de amiloide beta, que ustedes están viendo en rojo, neuritas distróficas que se asocian en color verde y amarillo, y posteriormente de la segunda imagen en la parte superior en adelante se ve cómo se van acumulando estas marañas, que culmina finalmente en la parte inferior del lado derecho. Se ven las marañas neurofibrilares extracelulares, que eso es la que realmente corresponde con este deterioro, ¿no? Entonces, esto que nosotros estamos sugiriendo es que esta proteína truncada, proteolizada, es la que va a desencadenar el proceso de degeneración, y eso es lo que nosotros hemos propuesto ante la comunidad científica, ¿no? Que Doctor, es un mecanismo de función, que estas proteínas están involucradas en procesos inflamatorios, que podríamos nosotros encontrarla inclusive en sangre y en fluidos. Por eso es tan importante que nosotros obtengamos estos fluidos para poder obtener un análisis y evaluarlo en diferentes deterioros
diferentes etapas del deterioro cognitivo de la persona, ¿no? Doctor, nos quedan muchas preguntas y muy poquito tiempo. Le voy a preguntar brevemente con respecto a las líneas de investigación sobre las secuelas o posibles secuelas de la enfermedad de COVID-19. Fíjate que para nosotros como grupo que hemos empezado a trabajar precisamente sobre esta enfermedad que es el COVID-19, fíjate que estamos solicitando y ojalá que las autoridades nos permitan obtener encéfalos de personas que fallecen con esta enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente hemos hecho una colaboración, por ejemplo, con Perú, con Chile, México, República Dominicana. Por ejemplo, en Perú estamos trabajando con Connie Rojas en EDMECON, que es una institución que es de educación médica continua, que ella es una especialista, es una neuróloga. Patricia Alegría, que es la presidenta de la Corporación Alzheimer Chile. Marely Bravo Muñoz, que es neuropsiquiatra aquí en México, en Chiapas. La doctora Carolina Bernal, que es geriatra de aquí de la ciudad que se encuentra en Aguascalientes, ¿sí? La doctora Mar Pacheco, de la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra en República Dominicana, junto con la doctora Ernestina Castro, y obviamente nosotros de aquí de México, como ya se los había mencionado, y nosotros en investigación básica, estamos muy interesados precisamente en qué va a ocurrir posteriormente a la infección de este SARS-CoV-2, ¿no? ¿Por qué? Porque se han enfocado ahorita precisamente para entender todo el proceso de infección en las vías respiratorias. Sin embargo, hablando con este grupo de especialistas, neurólogos y psiquiatras, han visto que realmente hay alteraciones muy importantes en cuanto a conducta posteriormente de la infección. Han encontrado alteraciones también en cuanto a deterioro cognitivo. Entonces, la primera instancia de esta colaboración que estamos haciendo es precisamente buscar ahora, vamos a ver con el tiempo cómo va evolucionando si hay deterioro cognitivo, si hay alteraciones neuropsiquiátricas asociadas a la infección del virus, ¿no? Exactamente. Entonces, es un padecimiento, vamos, que apenas se está conociendo con los efectos, digamos, directos, y hay que, por supuesto, esperar el tiempo necesario para conocer cuáles son los efectos en términos, por ejemplo, de lo que sucede con el cerebro. Doctor, nos queda solamente un minutito y tenemos que hablar, por supuesto, de las donaciones que son necesarias e indispensables para que este equipo universitario del Biobanco Nacional de Demencia siga trabajando, y tiene que ver con las donaciones, por supuesto. ¿Cómo lo hacen, doctor? ¿Por medio de los de hospitales, de instancias, o las personas pueden hacerlo directamente? Han estado apareciendo aquí los datos de esta instancia universitaria. Sí, mira, normalmente cuando hay una intención de donación, los familiares lo pueden hacer la donación de su paciente que está padeciendo o que está teniendo el desarrollo de alguna enfermedad neurodegenerativa. Si la persona realmente puede tener esta capacidad de decisión, pues ellos mismos también hacen la donación, ¿no? Entonces, finalmente, cuando ocurre, lo que siempre se le solicita es que haya un consenso familiar en donde estén todos de acuerdo para generar la donación de cerebros para la investigación. Posteriormente, se comunican con el Biobanco Nacional de Demencias aquí en la FES, que ya después les pasaré los datos específicos, ¿no? Y de ahí, una vez que se fallece la persona del que se va a disponer el tejido, entonces nosotros los ponemos en contacto con la funeraria, que nos apoyan precisamente para poder ir por el cuerpo a donde haya fallecido la persona. Aquí es importante que cuando vaya la funeraria por el cuerpo, deben de tener una carta de consentimiento ya firmada, que tiene los generales del paciente, y obviamente también está firmada por dos testigos, que generalmente son los familiares más cercanos. Y también deben de tener el acta de defunción para que la funeraria pueda pasar por el cuerpo, ya sea al hospital o en casa donde haya fallecido, y posteriormente se lleva y se traslada al Instituto Nacional de Neurología o al área donde, dependiendo en el estado que esté, van a ir precisamente a la institución hospitalaria donde se puede hacer la obtención del cerebro. Una vez que se obtiene el cerebro, que dura más o menos de una hora y media a 2 horas, se extrae el cerebro, se extraen los órganos, y obviamente ya un hemisferio se mantiene
en aldehídos y el otro se mantiene en congelación a menos 80 grados centígrados, y lo mismo también pasa con los órganos. Una mitad de un fragmento de órganos se mantiene congelado y el otro en aldehídos, y esto es para poder hacer diversos estudios, tanto bioquímicos, genéticos, y también como para poder favorecer el desarrollo, ¿no? Exactamente. Dentro de esto, ahí están los datos, estuvieron apareciendo, doctor, ahí está la invitación hecha para que todos podamos contribuir a que se siga realizando investigación, diagnósticos a tiempo que permitan una mejor calidad de vida para todas las personas. Seguramente es en beneficio de todo. Estamos hablando del cerebro, ese órgano que nos permite, además de sorprendernos, pues nos permite conectarnos o desconectarnos del mundo y la cotidianidad en la que vivimos. Le agradezco mucho al doctor José Luna Muñoz, director del Biobanco Nacional de Demencias de la FES Cuautitlán, estos minutos. Por supuesto, estaremos muy atentos a lo que ocurre durante los siguientes meses con la inauguración y con los proyectos en los que estén trabajando próximamente. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, hasta luego, Rosa. Un placer y un gusto. Muchas gracias igualmente, pues y seguiremos atentos a este tema de la FES Cuautitlán. Y vamos con los chicos de Deportes UNAM. Nunca más bien siempre es un buen momento para realizar ejercicio y ponernos activos. De esto nos habla enseguida los chicos de Deportes UNAM. Hola Pumas, yo soy Angélica. Para esta cuarentena te presentamos ejercicios de gimnasia estática para que te pongas bueno en casa. Con este ejercicio fortalecerás tus piernas, el cuádriceps, los abductores, los aductores, los glúteos y los femorales. Te sostendrás de algo que te pueda dar apoyo. Vas a abrir tu pierna con la punta siempre viendo hacia ti y harás movimientos de abrir y cerrar. Esto fortalecerá tu abductor. Lo harás 10 veces y lo repetirás en 3 ocasiones. Para fortalecer tu aductor, realizarás el mismo movimiento con la punta hacia arriba y harás movimientos de cerrar 10 veces durante 3 ocasiones. Colocarás tu pierna derecha con la punta viendo hacia arriba, derechito con el abdomen activado, y harás movimientos de patear. Fortalecerás de esta manera tus cuádriceps. Harás este movimiento 10 veces, vas a descansar y lo repetirás en 3 ocasiones. Para fortalecer tus glúteos y tus femorales, te colocarás sosteniéndote de una silla, con la punta viendo hacia abajo, bien estirada la pierna, y harás movimientos hacia atrás. 10 veces, descansarás y lo repetirás en 3 ocasiones. De esta manera, tu glúteo y tus femorales harán el trabajo. Acuérdense, Pumas, que si quieren regresar al gimnasio, quédense en casa. Síganos en deporte.unam.mx. Requiere solamente algunos segunditos, así es que no hay pretexto. Y con esta información terminamos un programa más de la UNAM Responde. Seguimos leyendo todos sus comentarios y los esperamos aquí mañana completamente en vivo a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.